Buenas noches. Se dijo que el paro de Cajamarca iba a ser pacífico, pero hubo piquetes violentistas en la ciudad de Cajamarca que atacaron establecimientos comerciales, las oficinas del Scotia Bank y de la Cámara de Comercio. En fin, hubo violencia dirigida por supuesto por este Frente de Defensa, que a su vez está encabezado por un ex MRTista que estuvo 8 años en la cárcel. Hubo unas 5 o 6 mil personas, según las informaciones que hemos podido tener, movilizándose, digamos, en la Plaza de Armas, etcétera, pero más de la mitad son del gobierno regional, de dependencias del gobierno regional o obreros que trabajan en obras del gobierno regional financiadas, hecho sea de paso, con el canon minero de la propia Yanacocha. Así esta historia absurda. Bueno, también participaron estudiantes universitarios, secundarios, etcétera. Pero hubo incluso campesinos traídos en vehículos contratados por el gobierno regional, y hubo ollas comunes en el gobierno regional y en el local del SUTE. Bueno, entonces incluso hay oficios múltiples. La Dirección Regional de Educación emitió un oficio múltiple recomendando a los directores la suspensión de las labores, pero como hemos visto en el caso por lo menos de Serendín, el director de la UGEL llamó a acatar de forma obligatoria, envió un oficio señalando que acatar de forma obligatoria y bajo responsabilidad el paro regional en defensa del agua y la vida. O sea que en realidad una movilización casi obligada por las autoridades, es bajo pena no sé, bajo responsabilidad, no tiene valor, ¿no? Si a uno lo obligan a movilizarse, esa movilización no tiene ningún valor. O cuando se bloquean las carreteras por un pequeño grupo y todo se paraliza, esa paralización es obligada por la fuerza, pero no es voluntaria, ¿no? Entonces ya deberíamos aprender que estas pequeñas dictaduras, pequeñas dictaduras locales, ideologizadas, políticas, habría que rebelarse frente a ellas en algún momento, ¿no? Bueno, el conflicto entre el presidente, el conflicto de Conga o contra Conga ha sido atizado en realidad por una competencia, una lucha entre el presidente regional y este presidente del Frente de Defensa que hemos mencionado, para ver quién es más radical, si el presidente regional de alguna manera quería recuperar bases que había perdido porque había sido acusado de traidor por aliarse con la empresa de Yanacocha. Entonces, para desprenderse de esa acusación, se vuelve radical nuevamente, ¿no? Esta es una cosa realmente increíble, pero aquí el problema es que estamos asistiendo a un conflicto entre el gobierno regional y el gobierno central, en buena cuenta. Y un conflicto de una magnitud que no habíamos conocido hasta ahora en todo el proceso de regionalización en los últimos 10 años. Incluso la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales expresó en una comunicación de prensa su total respaldo al paro regional de Cajamarca, de carácter pacífico, dice, convocado para el día de hoy por las fuerzas vivas contra el proyecto de Conga, etcétera. A nosotros nos sorprende, yo no creo, hemos verificado y no se ha reunido la Asamblea. Aparentemente el presidente de la Asamblea, que es el señor Cerrón de Junín, que también es un radical, habría hablado con algunos presidentes regionales, pero francamente me parecería muy raro que todos los presidentes regionales estén avalando una movilización de esta naturaleza ampliamente política contra el modelo económico, por una nueva constituyente, etcétera. Y contra el desarrollo, contra una inversión tan importante como esta, una inversión de 4.800 millones de dólares. Y lo que pasa es que se ha instalado aquí ya la irracionalidad, la ideología pura, ¿no es cierto? Yanacocha ya ha sido demonizada hace mucho tiempo en Cajamarca, claro, es la encarnación perfecta del cuarto de rescate, ¿no? Los españoles, ya no son españoles, ahora es una transnacional que se lleva el oro y que deja pobreza detrás. Esa es la argumentación que hay. Esa transnacional, dicha sea de paso, es mitad nacional, porque la mitad de Yanacocha es Minas Buenaventura, la otra es Newmont, pero la mitad es Minas Buenaventura, que es una empresa peruana.
de la cual somos socios casi 4 o 5 millones de peruanos a través de las AFPs, porque las AFPs, los fondos de AFP, tienen el 12 o el 13% del accionariado de Minas Buenaventura. De modo tal que hay millones de peruanos que son socios de esta operación, Yanacocha, ¿no es cierto? A través de los fondos de pensiones, repito. Entonces esto de la transnacional es un poco relativo. Pero claro, pues aquí todo comienza a ser completamente ideológico. Por ejemplo, Víctor Caballero, que es de la presidencia del Consejo de Ministros de la Unidad de Conflictos, ha dicho que el Ejecutivo va a hacer lo que tiene que hacer. Hay una demanda de la población para revisar el estudio de impacto ambiental y eso es lo que se va a hacer, ha dicho. Y eso efectivamente ya se había anunciado. Pero el señor Milton Sánchez de la Plataforma Interinstitucional de Celendín responde, el paro es por el retiro total del proyecto Conga. A los comuneros ya no les interesa la revisión del estudio del impacto ambiental del proyecto. Ya ni siquiera se desea la revisión del estudio de impacto ambiental. No se quiere diálogo. Las afirmaciones son absolutamente religiosas, fanáticas. Esta operación está dejando sin agua, sin vida a la zona. Y en la zona todos están de acuerdo, por la zona de influencia del proyecto Conga, los 32 caseríos de la zona de influencia están a favor del proyecto. ¿Quién está en contra en este caso? Celendín. Celendín está en otra cuenca que no tiene nada que ver con esta zona del proyecto. Entonces, las razones pues son ideológicas, ¿no? Son políticas, ideológicas. Y no se quiere ya diálogo, pero cuando no se quiere diálogo es porque no se tiene la razón o no se quiere exponer la vulnerabilidad de la propia posición en un diálogo, en una confrontación racional, ¿no es cierto? No se puede, en una democracia, negar el diálogo. Se necesita siempre tener una posición de diálogo y aceptar las posiciones racionales en una situación como esta. Las lagunas famosas, se dice, oiga, van a ser reemplazadas, la mina ha explicado ya claramente que estas lagunas van a ser reemplazadas por unos reservorios que van a tener el triple de capacidad, de modo que va a haber mucha más agua. Se dice que el problema es el agua, la minería está acabando con el agua, es en defensa del agua y de la vida. Va a haber 3 veces más agua, va a haber más agricultura, porque va a haber agua en la época de sequía, como el caso del reservorio de San José, hecho también por Yanacocha, 6 millones de metros cúbicos, que ha abastecido de agua en la época de sequía y ahora hay un número importante de hectáreas y de familias que tienen agua todo el año y que han podido incrementar su producción y sus ingresos de una manera apreciable. Se están generando activos ambientales, no pasivos ambientales. Hay que ir a visitar esas zonas. Entonces, pues, claro, la empresa puede haber tenido errores, haber cometido algunos atropellos ambientales en el pasado o antes, pero en general todo eso ha sido remediado y ahora se están generando, como digo, activos ambientales. En fin, nosotros esperemos pues que estas cosas se resuelvan, francamente, y que se imponga la racionalidad, el diálogo, la mesa de trabajo que se ha formado, que empiece a trabajar, que funcione, y que el país pueda salir efectivamente adelante de estos conflictos que preocupan seriamente. Como digo, nunca se había dado un conflicto entre un gobierno regional. El líder de este conflicto en este momento es el presidente del gobierno regional, el señor Santos, en competencia con este ex emerretista, ¿no? A ver cuál de los dos, de alguna manera, se beneficia más de la lucha contra este demonio llamado Yanacocha. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos ahora con Aníbal Quiroga y Fernán Altuve para conversar acerca del tema de Omar Chejade, que hasta ahora no se resuelve y que, como sabemos, pues sus actitudes francamente insólita. Luego vamos a estar con Jaime Pinto para ver el asunto de Doerran. Hoy día había una resolución judicial importante. Y finalmente con Jorge García, gerente de Powermatic, una empresa metalmecánica que produce para la minería y es una demostración de cómo la minería en el Perú genera industria. Regresamos.